hay en la parte tecnológica, en la parte educativa, en todas las industrias vamos a encontrar emprendedores. Entonces eso es algo que es normal, ¿verdad? Es saludable, nos va a hacer crecer, nos va a fortalecer a todos, pero por otro lado, tenemos que diferenciarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar de una forma estructurada. No se trata de una carrera de solo que va a sobrevivir el más fuerte, no se trata de fortaleza, se trata más de inteligencia, de saber manejar las cosas. Ok, de acá pasamos a transformar una idea en un proyecto, precisamente, que eso es lo primero que tenemos que pensar. Primero, ¿cómo convierto una idea en un proyecto? ¿Verdad? Ya cuando hablamos de un proyecto estamos hablando de algo más estructurado, algo más elaborado, no es solamente como que me dice vengo una idea y estoy motivado, digamos, o ilusionado con algo, sino que tengo que llevarlo a algo más concreto, ¿verdad? Entonces ahí entramos a ver la parte de proyecto. Y la pregunta es, ¿cómo saber si una idea puede trascender a un proyecto? ¿Verdad? Esa sería la primera pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es si tengo vocación y propósito, ¿verdad? Eso es muy importante. O sea, la persona tiene que tener vocación y propósito. ¿Vocación qué significa? Que sea algo que la persona tenga esa capacidad, esa habilidad o esa virtud, por decirlo de alguna manera. Normalmente son gente, somos, digamos, en el caso mío, bueno, yo soy consultor de empresas, yo me independicé a trabajar en consultoría de empresas que era mi vocación, o es mi vocación. Entonces, de alguna manera son cosas que yo estoy continuando con algo que fue mi educación y que fue mi formación profesional. Pero también, por ejemplo, puedo tener vocación para otras actividades. Entonces yo tengo que pensar, bueno, tengo una habilidad y tengo un propósito, ¿verdad? Porque el propósito no es un asunto solo económico, ¿verdad? Es muy importante que tengamos eso claro. El propósito tiene que ser un propósito casi que con un plan de vida. O sea, ¿qué tan dispuesto estoy yo a seguir con esto indefinidamente? ¿Verdad? Porque yo no puedo solo decir, bueno, mi propósito es que necesito dinero y voy a meter en esto porque tengo que resolver el tema económico. Está bien, pero si esa es la motivación principal, posiblemente a largo plazo pueden haber razones para salirme. Entonces, yo estaría pensando en meterme en alguna actividad solo para salir del paso, como dicen, o solo por el momento, o si realmente me interesa con un horizonte más lejano, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que yo tendría que preguntar. ¿Es esta idea algo que me motiva, que me lleva, que me hace a mí pensar en una vida profesional o en un estilo de vida que estoy dispuesto a seguir por muchos años más y que me interesa realmente dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo? Esa es la primera pregunta. La segunda es el nivel de información, ¿verdad? ¿Qué tanta información tengo? ¿Verdad? Muchas veces nosotros podemos tener muy buenas ideas, pero no tenemos información al respecto. Entonces yo puedo, qué sé yo, soñar con algo o pensar en algo, pero posiblemente para que eso yo lo pueda convertir en un proyecto, tengo que tener más información, ¿verdad? Ya vamos a ver que esa información es diversa, ¿verdad? Pueden haber diferentes aspectos que me limiten, ¿verdad? Que me limiten a convertir esa idea en un proyecto. Pero principalmente el tema de información es clave para poder yo continuar a ese paso de proyecto.